Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, bendito Dios. Bendito Dios poderoso, te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos das la oportunidad, mi Señor, una vez más, mi Señor, de estar en este lugar. Una vez más que nos das la oportunidad de vivir, mi Señor. Muchísimas gracias, Padre. Si no fuese por tu misericordia, ya no existiésemos en este mundo, Padre. Pero tú eres grande en amor y en misericordia. Y tú, bendito Dios de la gloria, nos tienes reservados, Padre. Nos tienes guardados, mi Señor, con tu mano bendita y santa. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, hermoso, precioso. Gracias, Jesucristo. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, hermoso Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, vengo atando, ligando y reprendiendo todo espíritu inmundo. Todo lo que sea contrario, lo ato, lo ligo y lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo negativo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre, que tomes el control de los aires. Toma el control, bendito Dios, de este lugar. El control de la vida nuestra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y todo lo negativo que se quiera oponer en contra de la palabra, en contra de la enseñanza, queda atado, ligado y enmudecido y reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús, Espíritu Santo. Te pido que me des el denuedo de tu palabra. Por favor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora vamos a hablar algo muy importante, que es el cumplimiento de la palabra. Vamos a hablar del cumplimiento de la palabra. Es increíble, pero Dios es maravilloso y Dios no nos deja sin darnos la palabra, no nos deja sin avisarnos, no nos deja de hablar, porque Dios es bueno y Dios tiene misericordia. Y el asunto es poner por obra la palabra y apartarse del pecado, no apartarse del mal, porque si uno no se aparta del mal, la palabra para juicio le sirve a uno. Entonces lo vamos a ver a través de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar con respecto al cumplimiento de la palabra. Y nos vamos a ir a Isaías 55:11. Isaías 55:11. Y dice la palabra del Señor así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y oigamos bien, y se hará prosperar en aquello para que la envíe. Para lo que Dios envió la palabra, para eso prosperará la palabra. La palabra no regresará vacía, porque la palabra vino a cumplir un trabajo a la tierra, por lo cual la palabra no podrá regresar vacía. La palabra de Dios lleva su trabajo. La palabra de Dios se cumple en el que hace el bien y en el que hace el mal. Porque no puede regresar la palabra vacía, porque la palabra lleva su efecto. Por lo cual debemos de tener mucho cuidado, porque es el cumplimiento de la palabra. La palabra se tiene que cumplir a como dé lugar. Ya sea por lo bueno que nos portemos o por lo malo que nos portemos. La palabra se va a cumplir. La palabra se cumple. Porque no regresa vacía. Así es de que no nos preocupemos. Tenemos que procurar hablar verdad en el púlpito. Porque si no, ya sabemos que vamos a sufrir un castigo. Porque la palabra no regresa vacía. Si yo estoy predicando en la carne, yo estoy predicando en la carne y voy a pagar un precio, porque la palabra misma dice que no regresa vacía.
porque lleva una función, y lo vamos a ver a través de las citas bíblicas. ¿Por qué estoy diciendo esto yo? A veces pensamos que nomás, yo me pongo de pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, me voy a tirar de apóstol, me voy a tirar de evangelista. Yo oigo a alguien que siempre uno que se mete, ¿verdad? En el Facebook y todo eso, uno se da cuenta de las cosas, pero oigo yo a un hermano, que Dios lo ayude y que Dios lo bendiga. Yo no lo estoy juzgando, sino que la tristeza que realmente da. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Entonces da realmente tristeza, porque sí, pásele, siéntese. Da realmente tristeza porque a veces dice que es un evangelista, a veces dice que es un pastor, o a veces dice que es un profeta. No tiene en sí qué es él. Y es importante que nosotros sepamos, por medio de la revelación, por medio de la palabra, por medio de hermanos, por medio de sueños, por medio de las formas en que Dios nos habla, cuál es el ministerio que nosotros traemos para poderlo ejercer. Porque si nosotros no sabemos qué es el ministerio que traemos, entonces nosotros vamos a estar diciendo: soy evangelista, soy pastor, soy maestro, soy apóstol, soy profeta, y en sí no sabemos realmente qué es lo que somos. Entonces él eso es lo que dice. Pero bueno, vamos a irnos a otra cita bíblica, y entonces estamos hablando del cumplimiento de la palabra, y vimos en Isaías 55:11. Lo voy a repetir una vez más para que mi hermano aquí, el que vino, ¿cómo se llama, hermano? Salvador Acosta, para que él escuche lo que dice la palabra del Señor. En Isaías 55, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, dice Dios. La palabra va a ser prosperada para lo que Dios la mandó. Si es para castigar, para castigar. Si es para dar vida, para dar vida. Porque la palabra, cuando no la ponemos por obra, cuando no le obedecemos a Dios, la palabra nos sirve para juicio, porque eso dice la palabra. Entonces es importante que la pongamos por obra. Pero bueno, nos vamos a ir a otra cita bíblica en Marcos 14:49. Vamos a irnos a Marcos 14:49. Bendito es Dios, nuestro Padre. Él es bueno y Él siempre nos ayuda todo el tiempo. No nos deja abandonados. Dios no nos deja abandonados. No, nunca. Escuché la palabra, dice que voy a entrar porque Es importante la palabra. Dios quiere que darnos su palabra, porque Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu necesita la palabra para poder nosotros caminar en el camino del Señor. Marcos 14, versículo 49. Vamos a irnos al versículo 49. Dice: a cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Está hablando de Jesús. Todos los días estaba enseñándoles en el templo y no lo atrapaban, porque ya estaba escrito que a él lo iban a atrapar, pero no era el momento de que lo atraparan, porque tenía que cumplirse la palabra, tenía que seguir ese cumplimiento hasta que llegara al punto de que él fuera a la cruz a morir por nosotros. Entonces, mientras que no se llegaba a ese cumplimiento de la palabra, no lo podían atrapar, porque no lo podían atrapar antes del tiempo.
Porque toda la palabra de Dios trae un cumplimiento. ¿Para qué viene la palabra y en qué tiempo se va a cumplir la palabra? Las profecías, hay profecías que las da el Espíritu y se cumplen a veces hasta después de un año. ¿Por qué? Porque el cumplimiento es hasta después de un año que se va a cumplir esa profecía. Pero se va a cumplir cuando viene del Espíritu Santo. Entonces, la palabra se cumple porque para eso fue enviada. Tiene que cumplirse. Entonces vamos a ir a Juan, otra cita bíblica, Juan 12, 27. Vamos a irnos a Juan 12, 27, a ver qué dice Juan 12, 27. Juan 12, 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Está hablando Jesús. Cuando cayó Jesús en aflicción, él sabía que lo iban a crucificar, pero él dijo: Padre, para eso he venido, porque Jesucristo es la palabra. Entonces se tenía que cumplir en él primero, para que hubiera un seguimiento de cumplirse el resto que nos quedó a nosotros de la palabra. Porque si en él no se hubiera cumplido, entonces no tuviéramos oficio los que predicamos, porque no se hubiera cumplido la palabra, o sea, no se cumpliera la palabra de Dios. Pero él le dio el cumplimiento a la palabra. Él era la palabra, tenía que cumplirse en él primero, porque él vino para cumplir la palabra, porque por causa del pecado, por causa de la desobediencia, vino la palabra al mundo, para contrarrestar el mal, contrarrestar el pecado. Entonces, vamos a otra cita bíblica, primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y oigamos bien, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con la fe nosotros vamos a darle cumplimiento a la palabra, porque la palabra vino para vencer al mundo. Por medio de la fe nosotros vencemos al mundo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a vencer al mundo para darle cumplimiento a la palabra? Viviendo la palabra y apartándonos del mal. A veces no nos podemos apartar del mal porque hay alguna razón por la que no nos podemos apartar, ya sea porque no tenemos el conocimiento, ya sea porque no hay nadie que nos ayude, o ya sea porque hay algo que está estorbando. Pero todo eso se tiene que cortar para poderle dar cumplimiento a la palabra, porque la palabra dice que vino por causa del pecado, la palabra. Entonces por eso es que muchos todavía no han llegado a los pies de Cristo, o no ha llegado la luz a ellos, porque siguen en el pecado, pero la palabra ya está y se tiene que cumplir en ellos. Algunos se va a cumplir apartándolos del mal, y al otro se va a cumplir cuando lleguen a castigo por no haber obedecido a la palabra. Pero de todos modos la palabra no regresa vacía, porque para eso la mandó Dios, para que se cumpla en el obediente y que también se cumpla en el desobediente. Porque la palabra dice que al obediente Dios lo va a premiar y lo va a entrar en el reino de Dios, pero al desobediente dice la palabra que lo va a castigar y lo va a mandar al infierno. Eso es lo que dice la palabra. Entonces se va a cumplir la palabra en los dos, en el que obedece y en el que desobedece.
Se va a cumplir la palabra porque se le tiene que dar el cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica. En Lucas 21, 22. Lucas